En el año 2021, una fosa común fue descubierta en una vieja escuela abandonada en Canadá. Se descubrieron los restos de al menos 220 niños. Era la antigua escuela de Kamloops, la cual fue cerrada desde 1978. No tenía registro de las muertes de ninguno de esos niños. Oficialmente lo que sea que haya pasado ahí no había ocurrido. El canadiense promedio no tenía idea. Era una escuela residencial para menores indígenas y no fue la única en su tipo en Canadá. La revelación desató un escándalo internacional de derechos humanos. Este secreto, oculto bajo la tierra y sin mención en la historia oficial, reveló una parte oscura del pasado canadiense, un legado colonial de genocidio cultural y racismo que se extendía hasta las últimas décadas del siglo XX. Todo comenzó en 1883, cuando el gobierno de Canadá creó el sistema de escuelas residenciales para niños indígenas. A primera vista parece una iniciativa educativa, pero no lo es. Era un proyecto de asimilación forzada impulsado por el Estado y por la Iglesia Católica, que buscaba borrar la identidad de los pueblos originarios. Para el gobierno, los pueblos nativos eran salvajes y un obstáculo para los intereses políticos y económicos del país. El internado no era opcional, los niños eran arrebatados de los brazos de sus padres, quienes se resistían eran arrestados. Muchos padres nunca volvieron a ver a sus hijos. El objetivo era convertir a los niños indígenas en gente civilizada, ciudadanos leales y creyentes cristianos. No era distinto de lo ocurrido en otras regiones colonizadas de América, salvo que esto estaba ocurriendo en pleno siglo XX. La llamada educación era en realidad una forma de aniquilación sistemática. Separar a los niños de sus familias permitía destruir el idioma, las creencias y las memorias colectivas. El propósito era crear un nuevo pueblo, moldeado según los valores colonizadores. El ministro de Obras Públicas de Canadá, en el año 1883, quien estuvo a cargo de construir estas residencias, dijo: "Deberemos separar a los niños de sus padres para poder educarlos bien. Algunos dicen que es cruel, pero es necesario para poder crear gente civilizada". Así miles de niños fueron llevados a cientos de kilómetros de sus hogares, a internados que difícilmente podrían llamarse escuelas. Eran prisiones, campos de reeducación, lugares donde la infancia se convertía en sufrimiento. Al llegar se les cortaba el cabello, se les quitaban sus adornos y se les vestía con ropa europea. Su identidad era borrada desde el primer día. Se les daba un nombre europeo y se les prohibía usar su propio nombre. Sus padres ya no estaban, solo quedaban religiosos y funcionarios que impartían disciplina con castigos. Hablar su lengua se convertía en un crimen. Practicar su cultura era una ofensa que merecía golpes y humillaciones. En su nueva vida había clases, trabajo y algo de juego, pero no había nada de su mundo anterior, ni canciones, ni ceremonias, ni leyendas, ni palabras de sus idiomas nativos. Todo lo que les conectaba con su origen fue silenciado. Entre el año 1831 y 1997 existieron más de 150 escuelas residenciales en Canadá. Se estima que más de 150,000 niños fueron internados en estos hogares. La última de estas escuelas cerró en 1996, poniendo fin a más de un siglo de dolor. En 2015, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Canadá publicó un informe con miles de testimonios. Reveló tortura física, psicológica y sexual, además de negligencia sistemática. El informe calificó los hechos como genocidio cultural. Muchos niños murieron y fueron enterrados en secreto, en tumbas sin nombre. Los padres nunca fueron informados. Algunas veces se les decía que sus hijos huyeron de la reserva, otras veces simplemente no se les decía nada. Hoy, muchos sobrevivientes siguen vivos y cargan con el trauma. Medios internacionales como la BBC han documentado testimonios de sobrevivientes que visitan las mismas ruinas donde estuvieron aquellas escuelas donde fueron torturados en su infancia. Otros no pueden hablar,
el trauma los tiene atrapados en el alcoholismo y en el abuso de drogas. Desde 2021 hasta el presente se han encontrado fosas comunes en varias de estas escuelas. Algunos sitios tienen más de 200 tumbas sin nombre. En la escuela de Marieval se han encontrado hasta 751 cadáveres de niños. Hasta la fecha del año 2026 se han confirmado más de 6.000 niños sepultados, aunque la mayoría de los terrenos aún no han sido investigados todavía. Muchas escuelas fueron demolidas y se han construido nuevos edificios en el lugar, lo que complica un poco más la búsqueda y el descubrimiento de posibles fosas comunes. Las comunidades indígenas y las autoridades trabajan sin descanso para poder recuperar esta verdad. When I got beaten up in residential school, I was told not to say anything about it. I was taught not to cry, and I learned that very well. Being thrashed on the hands, on the arms, on the back. And now, to this day, I can take any kind of beating and feel nothing. I can take any kind of mental or emotional abuse and feel nothing. I had no way of communication in my teenage years. I had nothing. I was working, yes, but working for alcohol, that's all I was doing. So I could drink and forget about what happened to me as a child. And my drinking got so bad that I took a life because I was hurting. So I wanted someone else to hurt worse than I am. And that life I took is my daughter's. The minute you step your foot into residential school, you're given a number. And I forget what the heck mine was, 64 or something like that. But anyway, you're assigned a number, everything's numbered. Your shirt, your underwear, your pants, everything, your jacket, everything has your number on there. And we used to go down to the playgrounds. We'd play, well, especially on weekends. And when you played, you never really enjoyed yourself as much as you tried to enjoy kicking the soccer ball around or play on the swings or pitch horseshoes. You never enjoyed the game until you heard the whistle. Up on the fourth floor, the brother would come out and he'd blow the whistle. And all he'd do was shout at number 34, 10, any number you wanted, any number he wanted. And you knew darn well that boy had to go up, and he spent the rest of the afternoon with the brother up in his room to entertain the brother. And you know what's happening to that person in that room. And after a person was chosen, then we could play at ease because you knew you weren't going to be next. El tema de las escuelas residenciales en Canadá hace reflexionar sobre las consecuencias que tuvieron las políticas de asimilación sobre los pueblos indígenas, tomando en cuenta que la separación forzada que hubo con su cultura, tradiciones, su lenguaje, etc.,
hizo que muchas de estas personas perdieran sus tradiciones y vínculos que formaban parte de su identidad. Se considera que este caso demuestra cómo las decisiones de un Estado en querer quitar, entre comillas, el niño indígena, dentro de estos para mejorar su raza y demás cuestiones ideológicas, pues comprometió profundamente a comunidades enteras durante generaciones. En la página del gobierno de Canadá se puede encontrar un apartado denominado Escuelas Residenciales y Reconciliación, en donde se comparten testimonios de víctimas, sobrevivientes y sus familias, y se muestra una aceptación de culpa y responsabilidad por las atrocidades ocasionadas a la población indígena de Canadá. Parte del progreso, entre comillas, también como se denomina en la página, se incluye 70 acuerdos de financiación, donde 63 comunidades reciben financiación para investigación y recopilación de conocimientos. 64 comunidades reciben financiación para conmemoración y memorialización. 40 comunidades reciben financiación para trabajo de campo, así como la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Indígenas. Comprender estos hechos ayuda a entender un poco más las dificultades que aún enfrentan muchos de estos pueblos indígenas y la importancia de respetar y preservar la diversidad cultural.